Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida al Mundo NL. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. En el video de hoy vamos a ver pretérito imperfecto de subjuntivo, así que comencemos y veamos cuándo se usa. Recordemos que usamos el modo subjuntivo para expresar posibilidad, deseos y opiniones. El pretérito imperfecto de subjuntivo tiene dos terminaciones que son intercambiables. Para los verbos en ar es ara o hace, y para los verbos en er y en ir es hiera o hiese. Sin embargo, la terminación ara y era es la que se utiliza más. La mayoría de los verbos irregulares del pretérito indefinido del indicativo también lo son en el pretérito imperfecto del subjuntivo. Así que si querés practicar nuevamente el pretérito indefinido de indicativo, te dejo el link en la descripción. Continuemos y veamos cuáles son los usos de este tiempo verbal. En el primer caso lo usamos para presentar una correlación en el pasado. Esto sucede en oraciones subordinadas. Entonces, la frase principal puede estar en pretérito imperfecto o indefinido de indicativo o en pretérito imperfecto de subjuntivo y la frase subordinada siempre está en pretérito imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, quería que fueras conmigo a la playa. En segundo lugar, lo usamos para expresar un deseo. Por ejemplo, me gustaría que fueras a la playa conmigo. En este caso, la frase principal está en condicional simple y la subordinada en pretérito imperfecto de subjuntivo. En tercer lugar, lo usamos para expresar un alto grado de irrealidad o un deseo que parece imposible. Usamos ojalá, por ejemplo, ojalá Ramiro me respondiera los mensajes, y también usamos el adverbio concesivo aunque. Aunque fuera millonaria, seguiría viviendo en el barrio de mi infancia. Si querés estudiar los adverbios concesivos, no te pierdas el próximo video. Continuemos. En cuarto caso, entonces, lo usamos para hipótesis con si más pretérito imperfecto de subjuntivo más condicional simple. Esta es una oración condicional de segundo tipo. Por ejemplo, si pudiera volver el tiempo atrás, viajaría a más países. Y en quinto lugar, en expresiones de cortesía, esta forma quisiera es similar a me gustaría. Quisiera un café con leche, por favor. Atención, dijimos que la forma de imperfecto de subjuntivo admite dos variaciones, era o ese, pero para el verbo querer solo se utiliza quisiera, no se utiliza quisiese. Así que continuemos y veamos la conjugación para los verbos regulares. Tenemos el verbo escuchar, escuchara, escucharas, escuchara, escucháramos, escucharan, escucharais, escucharan, beber, bebiera, bebieras, bebiera, bebiéramos, bebieran, bebierais, bebieran, y vivir, viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivieran, vivierais y vivieran. Continuemos con los verbos irregulares. Lamentablemente son muchos.
En primer lugar tenemos los verbos con cambio vocálico de E a I como servir, pedir y vestir. En este caso, servir pasa a sirviera. Otro grupo son los verbos con cambio vocálico de O a U como dormir, morir y poder. Por ejemplo, poder, pudiera. Otro grupo son los verbos con cambio vocálico de I a Y como concluir, huir, influir, concluir, concluyera. Luego tenemos el grupo V, tener, estar, andar. Tener tuviera, estar estuviera, andar anduviera. El grupo que cambia a J, decir y traer, decir dijera, traer trajera. El grupo que cambia de ab a up, saber y caber, saber supiera, caber cupiera. Y en último lugar, un grupo de verbos que no tiene una regla, ser, ir, fuera, haber, hubiera, dar, diera y hacer, hiciera. Estos verbos irregulares hay que practicarlos, pero como te dije antes, en el pretérito indefinido de indicativo son similares, así que quizás esto te sea de ayuda. Para terminar, entonces, una actividad para practicar lo visto. Tenés que conjugar los verbos en el pretérito imperfecto de subjuntivo. Vemos las soluciones. 1. Ojalá los adolescentes bebieran o bebiesen menos alcohol. 2. Aunque la gente se negara o se negase, todos deberíamos seguir pagando impuestos. 3. Me gustaría tanto que viajáramos o viajásemos a la India. 4. Si pudiera o pudiese, compraría una casa en la montaña. 6. Quisiera que fuese o fuera verano para poder ir de vacaciones. En 6, recuerden que les dije que el verbo querer solo se utiliza en la forma quisiera. Y otro dato, la forma, por ejemplo, fuese o escuchase, se utiliza más en lo escrito, es más formal, más literaria, oculta. Por eso en la oralidad no la usamos tanto. Bueno, si te sirvió este video, no olvides dejarle un like y te veo la próxima. Chao.